Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo. Qué bueno es que podemos cantar al Señor y podemos alabarle con nuestras voces. Y es algo que nos llena de alegría y poder alabar hacia Dios. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias. Y lo vamos a hacer en el libro de Jonás. Hoy estaremos considerando el capítulo 3. Los versos del 1 al 10. Vamos a orar. Padre, agradecidos por la oportunidad de alabarte. Agradecidos por Jesucristo, porque Él es maravilloso. Gracias porque por medio de la fe en Él, nosotros hemos alcanzado salvación. Señor, ayúdanos también para que podamos compartir esa realidad del Evangelio con otros, para que otros también puedan conocer este hermoso mensaje y puedan creer. Señor, esa es una responsabilidad que como creyentes todos tenemos. Ayúdanos, Señor, a cumplirla. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de este mensaje, pero permite que podamos hacerlo con gozo, no a regañadientes, sabiendo, Señor, que el que cree tendrá vida eterna y tu nombre será glorificado, y el que no cree será condenado porque has rehusado creer en ti, pero aún así tu nombre también será glorificado. Señor, ayúdanos a hacer tu obra, no a la manera nuestra, sino según tú nos mandas en tu palabra. Y ahora, Padre, te ruego que tú me ayudes en este tiempo y que seas tú, Señor, el que hable, que sea tu Espíritu el que haga que estas palabras puedan cobrar vida en cada uno de nuestros ser. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Les ruego, hermanos, me disculpen si toso, porque todavía tengo tos. Cuando hablo, sobre todo, se me incrementa. Jonás capítulo 3 dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Le he puesto por título a este mensaje: Jonás, el Evangelio en sombra. Es el segundo que tiene ese título. Y una de las cosas más valiosas que guardo de mi niñez es un montón de fotos que capturaron mis vivencias durante los primeros y los no muy primeros años de vida. Este es un gran tesoro que hemos conservado mi hermana y yo. Mi padre tenía una cámara rusa que guardé hasta hace poco, y aún recuerdo con cuánto cuidado él sacaba el rollito en un lugar oscuro para no velar las imágenes, que yo veía un tanto misteriosas, porque una vez que se revelaba quedaba todo al revés. Lo negro se veía blanco y lo blanco se veía negro. Todo cobraba sentido cuando los estiraba y los exponía a la luz.
Entonces aquella rara combinación entre luces y sombra se convertía en una foto. Si eres de mi generación, sabe de qué estoy hablando, y si no, tendrás que imaginarlo. Ese es uno de los privilegios de la era digital. Pero si alguien no sabe de lo que yo estoy hablando, es de esto. Es de esto. Si alguien quiere verlo después, con gusto se lo puedo enseñar. Un negativo, que es lo que tengo aquí en el bolsillo, es una foto invertida. Y eso justamente es lo que el libro de Jonás y aún más la vida de este profeta es una foto invertida. Los personajes de este libro reaccionan diferente a como uno espera. Marineros paganos que debían ser sanguinarios y crueles, resultan ser compasivos y amables con el hombre que los metió en el rollo. Y luego terminan hasta adorando y ofreciendo sacrificios al Dios verdadero. Los ninivitas y su rey, que eran notoriamente crueles desde su inicio y en toda la historia, siendo la cuna de la tortura y la barbarie. Nínive había sido una ciudad fundada por el prominente Nimrod, bisnieto de Noé, conocido por su violencia, y la Biblia lo describe como poderoso cazador delante de Jehová. Fueron los sumerios la cuna de lo malo, del paganismo, de la maldad, de la guerra, de la violencia y el pecado en todo su esplendor. Así que en esta historia, este rey y su pueblo bien podían haber tenido una actitud violenta contra Jonás. Y resultan más misericordiosos que el profeta. Y Jonás, que ya había probado el fondo, cualquiera pensaría que ahora estaría a hilo con Dios, estaría alineado con la voluntad de Dios, y lo encontramos hasta con una pataleta, porque Dios ha querido ser bueno y perdonador. El evangelio de la gracia es tan sorprendente que los malos tienen vida y el bueno tiene que morir. Los injustos son absueltos porque el justo ha cargado con todas las culpas. Este libro corto tiene una bisagra justo en el medio sobre la cual gira la historia. Esta frase sigue siendo el eje, no solo numéricamente, porque está en el mismo centro del libro, sino sobre todo porque es el corazón de esta historia, que no se trata de una historia de un Dios de segundas oportunidades, porque eso sería una historia humanista, donde el hombre sería el centro, sino que se trata propiamente de la salvación y el perdón que Dios puede otorgar a los pecadores. Y la frase es: la salvación es de Jehová. Esta frase también aparece en el Salmo 3:8, y el escritor inspirado la puso como el punto crítico donde descansa no la historia de Jonás, sino la gran historia, porque la historia de Jonás es también nuestra historia. Es por eso que la salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios. La salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios. ¿Por qué nosotros podemos afirmar esto, que la salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios? Bueno, podemos afirmar eso, que la salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios, a pesar de Jonás. Y ese va a ser nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es que la salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios, a pesar del sermón de Jonás. Y el tercer punto, la salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios, a pesar de los ninivitas y de su corrupción, de su maldad, de su pecado. Así que vamos a nuestro primer punto: la salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios, a pesar de Jonás. A pesar de lo que Jonás está haciendo, a pesar de los sentimientos que Jonás tiene, la salvación es únicamente de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, es algo que nosotros tenemos que tener claro cuando nos acercamos a las Escrituras, cuando nos acercamos al Dios de la Biblia, que la salvación no es nuestra, nosotros no somos los que administramos la salvación. La salvación es una obra de Dios. Dice el verso 1 al 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová,
y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Así que vino la palabra de Dios una vez más a Jonás. Dios comisionó a Jonás para esta tarea, para la que él ya lo había llamado a hacer, pero que Jonás había oído. Jonás había estado rehuyendo a hacer esta labor. Dios lo vuelve a llamar. No sabemos qué tiempo transcurrió de la experiencia que Jonás estuvo en el vientre del pez y que Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. No sabemos qué tiempo pasó después de eso para que Dios lo volviera a llamar y fuera a Nínive. Lo cierto es que Dios nuevamente llama a Jonás. Y el verso 2 dice lo que Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ahora, si nosotros leemos todo el libro de Jonás y sobre todo el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que Jonás se está obedeciendo a Dios. Pero eso no es lo que él quiere hacer. Él está obedeciendo a Dios, pero en su corazón realmente él no quiere ir a Nínive, él no quiere hablarle a los ninivitas, porque en este mensaje que Dios le da, aunque no lo dice, pero se sobreentiende, había la posibilidad de que si ellos se arrepentían, Dios los perdonaría. Y Jonás de ninguna manera quería que eso pasara. El domingo próximo nosotros vamos a abundar sobre eso y nos vamos a dar cuenta. Así que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Pero conforme no quiere decir que el corazón de Jonás estaba alineado con el propósito redentor de Dios. Más bien es todo lo contrario. Él no quería que eso sucediera. Él no quería que los ninivitas fueran perdonados. Él anhelaba, él deseaba, él estaba gozoso con que los ninivitas fueran arrasados, fueran destruidos, fueran eliminados de la faz de la tierra. Eso era lo que realmente quería Jonás. Así que Jonás no estaba dispuesto desde su primer llamado. Es decir, desde el primer llamado que Dios le hizo, él estuvo renuente y por eso él huye y se va a Tarsis. Y Dios crea esta tormenta en el mar. Y después que se dan cuenta que no pueden controlar el barco, que se va a hundir y que Jonás es la causa por la que ha venido la tormenta y lo tiran al mar porque Jonás mismo pide que hagan eso. Después de esta historia y de toda esta experiencia de Jonás en el mar ahogándose y que llega el pez por orden de Dios, porque Dios hizo que ese pez estuviera allí y tragara a Jonás, y Jonás estuviera en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, que eso es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios, es la gracia de Dios en acción para con este hombre, y que el pez no vomita a Jonás en lo profundo del mar, porque el pez pudo arrojar nuevamente a Jonás en el mar y vomitarlo ahí. Pero como el pez obedecía órdenes del Dios soberano, lo vomita en tierra. Después de toda esta experiencia, Jonás decide obedecer a Dios. Pero en su corazón, esa no era la intención que realmente él tenía. Así que a pesar de que él ha tenido todas estas vivencias, nosotros, mientras tenemos a Jonás en el vientre del pez, tenemos un hombre diferente. Uno leyendo eso dice, oye, este hombre va a reaccionar, este hombre va a obedecer a Dios, ahora sí, ahora sí. Pero cuando uno sigue viendo el desenlace, se da cuenta que no, que Jonás realmente no tiene esa intención, porque su odio hacia los ninivitas es mayor que cualquier cosa. Él pone ese sentimiento hacia los ninivitas en primer lugar. Así que Jonás no estuvo desde el inicio dispuesto realmente a obedecer a Dios. Jonás tenía un concepto de la justicia que no era el de Dios. Él tenía una idea totalmente contraria a la de Dios. Sin embargo, es fácil poner a Jonás contra las cuerdas y pensar, qué malo este Jonás, que no pensaba en la salvación de los pobres ninivitas, que no quería llegar allí con este mensaje
a los ninivitas. Pero si vamos al libro de los Hechos, nos encontramos con Ananías, que fue a donde Dios le pidió, pero puso los argumentos naturales contra Saulo. No podía pasar por alto que lo que Saulo había hecho. Ananías puso argumentos similares. Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir que nosotros podemos vernos reflejados en este sentimiento de Jonás. Puede ser que en algún momento también nosotros estemos rehudiendo a anunciar el evangelio a personas que sabemos que han sido malos, personas que han tenido actitudes bien negativas, quizás para con nuestras vidas, para con la sociedad, y uno los enmarca de una manera y uno dice, no, este no es digno del evangelio. Nosotros mismos, como ya lo dije en un sermón anterior, hacemos una selección de quiénes son los dignos, los que realmente pueden escuchar este gran evangelio de gracia. Pero ¿saben? Nosotros no somos llamados a esa selección. Dios nos manda a nosotros a predicarle a toda criatura. Porque delante de Dios nadie aquí es bueno. El único bueno es Jesucristo. Todos nosotros, delante de Dios, somos malos. Si hay algo bueno en nosotros es el Señor, que ha venido a nuestras vidas, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha redimido y nos ha hecho una nueva criatura. Pero aún no hemos alcanzado la perfección hasta que no estemos con Él y seamos glorificados. Pero a veces nosotros nos ponemos en esa misma actitud, de alguna manera, en que estaba Jonás. Quizás pudiera dársenos el caso de que en algún momento lleguemos a una congregación y esté la iglesia reunida y veamos que el pastor que está allí, nosotros lo conocemos. Y decimos, pero este es el pastor. ¿Qué clase de iglesia es esta? Si este hombre yo lo conozco, era un delincuente, era un ladrón, era el maleante más grande de mi pueblo. Y ahora es el pastor de esta iglesia. ¿Qué va? Me voy. No pongo un pie más ahí. Y no sabemos qué obra ha hecho Dios. Y si ese hombre era eso. Pero ¿y si Dios en su gracia y su misericordia le alcanzó como nos alcanzó a nosotros? Y cambió su vida. Y Dios lo llamó a servirle. Nosotros no podemos hacer un juicio apresurado. Porque a lo mejor estamos hablando, eso fue hace 20 años, pero en 20 años, y si Dios mostró gracia y ha salvado a ese hombre. Entonces tenemos que ser cuidadosos, pero a veces nos ponemos en la misma situación que Jonás. A veces hay personas que nosotros no quisiéramos verlas salvas. Pero tenemos que pedirle al Señor, ayúdame. Ese no es un sentimiento correcto. No es algo que es conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros, y yo he orado por eso, sentimos, por ejemplo, por estos países árabes, que se montan en un avión y lo explotan, independientemente de que ahí vayan personas con familia, con hijos. Y eso a uno le crea cierta, por dentro, cierta repulsión hacia esos pueblos, hacia esas personas. Podemos encontrarnos ahí. Yo no sé si usted ha estado ahí, pero yo he estado ahí. Y yo he tenido que orar tiempos atrás por esa situación, que Dios me dé amor para con ese tipo de personas, para con ese tipo de naciones. Porque uno piensa, ellos vienen acá y tienen toda la libertad, pueden tener una mezquita, pueden adorar a su Dios, que entendemos que es un Dios falso, pero lo pueden hacer con libertad porque hacen uso de las leyes de este país. Pero tú vas a su país y tú no puedes ni decir que eres cristiano, porque te persiguen hasta matarte. O hay una serie de restricciones tremendas. Y esas cosas a veces a uno le crean cierta incomodidad, ¿no? Por nuestra naturaleza pecaminosa, que nos llevan quizás a tener un sentimiento negativo contra esas personas. Pero ellos también necesitan de un Salvador. Y ellos también están incluidos ahí en la promesa de que serán en Cristo benditas las naciones de la tierra. Por tanto, a ellos también
hay que llevarle el evangelio de la gracia. Nínive era la capital de los asirios, los más sanguinarios y detestables enemigos de los judíos. Era como ir a la casa de tu peor enemigo para procurar su más grande bien. Y eso lo podemos decir fácil, pero es muy difícil. Y para Jonás esto fue bien duro. Jonás pensaba que la gracia era solo para los judíos. Eso creía Jonás. Jonás ignoraba el pacto. Creía que solo era para ellos, para la nación judía, pero no fue así desde el principio. Dios siempre, aunque hizo ese pacto con Israel y que la ley, las promesas, el Señor iba a venir de esa nación a pesar de esos privilegios, no era solo para ellos, sino que desde el principio estaba dicho: en ti, en la simiente, en Cristo, serán benditas las naciones de la tierra. Así que Israel debía ser una nación misionera, tenía que dar a conocer la gloria del Dios de Israel, tenía que hablar de los hechos portentosos de Dios. Esa era una misión que Israel tenía. Jonás no entendía la gracia. Pensar que otros no se merecen el bien que disfrutas tú es no entender que lo que tú te mereces es el castigo y la muerte. Jonás no quería que la gracia que él había experimentado, los ninivitas participaran de ella. Que la gracia que los judíos habían experimentado, los ninivitas la conocieran. Él no quería. Él lo que quería para los ninivitas era juicio y destrucción. Estamos llenos de Jonás modernos que creen que Dios los usa porque ellos son ellos. ¡Qué locura! Dios te usa a ti porque Dios es Dios. Porque ¿quién eres tú y quién soy yo? Somos polvo, somos barro, no somos nada. Así que si podemos ser usados es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. No podemos pensar que nosotros somos el agente importante. Aquí el que importa es Dios. Él es el que importa. Él es el que hace la obra. Él es el que cambia los corazones. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios se glorifica y que Dios usa, pero somos instrumentos en las manos de Dios. Si pensamos que nosotros somos los que logramos los resultados, estamos fracasados y tenemos una idea que no es conforme a las Escrituras. Necesitamos entonces volver a la palabra de Dios una vez más y ver qué es lo que Dios enseña. Sin Cristo tú eres ese Jonás insuficiente, incompleto, inconforme, incapaz, con una obediencia a media que es más desobediencia que otra cosa, listo y dispuesto para unas vacaciones en el sur de España, pero dudoso y reacio al llamado de Dios. Pero ¿saben qué? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios puede transformar a las personas. Y Dios va a hacer su obra y va a cumplir sus propósitos independientemente de nosotros. Dios lo va a hacer. Nuestra segunda idea es: la salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios a pesar del sermón de Jonás. A pesar del sermón de Jonás. Dice el verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fíjese, Jonás estaba obedeciendo a Dios. Pero como ya dijimos, eso no era lo que él realmente quería hacer. Jonás se conformó con hacer solo un tercio del trabajo que Dios le había encomendado. El verso 3 nos dice que Nínive es una gran ciudad. Dice ciudad grande en extremo y de 3 días de camino. Jonás entró en la ciudad y las personas creyeron al mensaje y se convirtieron. Y por lo que nosotros leemos en el pasaje, ya fue suficiente ese día. Así que Jonás hizo
una parte nada más. Ahora, esta era una ciudad grande en extremo. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuál era la dimensión de la ciudad. Pero lo que sí está claro es que para poder recorrerla completa y dar este mensaje, se necesitaban 3 días. Sin embargo, dice que con un día fue todo lo que hizo Jonás y proclamó este mensaje. Ahora, el hecho de que se nos hable de que esta es una ciudad grande, habla de su tamaño, pero los estudiosos también dicen que esto tiene que ver con la importancia de la ciudad para Dios. Es decir, que Dios quería hacer una obra en este lugar. Y Jonás predicó un sermón muy escueto en este lugar. Fue lo que Dios le dijo, pero fue algo bien escueto. Si nosotros leemos ahí, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este sermón o esta profecía que él estaba dando en nuestro idioma tiene 8 palabras, pero en el idioma hebreo esto solamente tiene 5 palabras. Así que fue bien escueto el mensaje que Jonás dio. Así que el sermón de Jonás no era estrictamente un mensaje, era estrictamente un mensaje de juicio. Eso fue lo que él predicó. Nínive será destruida en 40 días. Jonás mismo en el capítulo 4 reconoce que había una posibilidad del perdón. Que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Pero en ningún momento Jonás habló de eso. No quiso hablar de eso, nada más dijo, Nínive va a ser destruida en 40 días. Fue todo lo que Jonás proclamó en la ciudad. No habló de que si se arrepentían habría una posibilidad de salvación. Eso, como vamos a ver en un momento, eso lo hizo el rey de Nínive. Sí hizo eso y hizo un decreto, un edicto, donde animó a la gente a voltearse a Dios, a buscar a Dios. Así que el sermón de Jonás era estrictamente un mensaje de juicio, y eso era lo que más le gustaba a Jonás. Jonás estaba contento con eso. Él conocía bien el salterio y probablemente le venían a la mente esos salmos imprecatorios. Solos con fuego, consúmelos con tu furor. Sin embargo, la promesa de Dios para los ninivitas era allanarlo, era destruirlo. Pero lo que no dice el sermón habla del corazón de Jonás. Nunca mencionó el arrepentimiento. Aún fue necesario que el rey de los impíos lo proclamara como un mandato. Y en el 4:2 es donde dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Fíjense cómo Jonás aclara todo. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Este texto nos hace ver que Jonás sabía que había la posibilidad del perdón. Que si los ninivitas se arrepentían, Dios lo iba a perdonar. Porque él habla de Dios. Sé que tú eres un Dios piadoso, que eres clemente, que eres lento para la ira, que eres grande en misericordia. Pero eso era lo que Jonás no quería que pasara. Jonás no quería eso. Ahora, el hecho de que él predicara un mensaje con el que no podía estar de acuerdo confirma el origen divino. Fíjese, eso confirma el origen divino de su predicación. Yo pienso que los ninivitas, aparte de este mensaje de juicio que Jonás les trae, ellos habían escuchado las vivencias de Jonás. Recuerde que nosotros dijimos que más que la profecía en el libro, la profecía es esta, de 8 palabras. Pero más que eso, las vivencias del profeta eran la profecía. Los ninivitas, al parecer, habían escuchado de las vivencias de Jonás, de lo que le había pasado a Jonás en la tormenta, de lo que le había sucedido con el pez. Todo eso, ellos, había llegado eso hasta ellos. Y de alguna manera, Jonás quizás tenía algunas quemaduras en su cuerpo que podía también apuntar a ese hecho. Así que cuando nosotros vemos que todas estas personas se vuelven a Dios, se convierten a Dios,
tenemos que pensar que es el Espíritu de Dios obrando. No es el hombre en absoluto. Es Dios obrando en los ninivitas por medio del mensaje que Él está diciendo, pero también a través de lo que quizás ellos habían oído acerca de Jonás. Y esto lo pensamos porque dice Lucas 11:30 que Jonás fue señal para los ninivitas. Y dice Jesús así como Él iba a ser señal para los judíos. ¿Y cómo fue que Jonás fue señal para los ninivitas? Tiene que haber sido que su experiencia en el pez, ellos de alguna manera la escucharon. Y Dios, cuando Jonás predica, ya Dios tenía preparado su obrar y estaba obrando en los corazones de ellos para que se voltearan a Dios. Este es el sermón que rompió todos los récords. El sermón de Jonás rompió todos los récords. El apóstol Pedro predicó 2 grandes sermones. En uno se convirtieron 5,000 y en otro 3,000. Eso era una gran multitud, pero este sermón fue sin precedentes. 120,000 personas convertidas en un día. Era una gran multitud. Al parecer eso fue lo que pasó allí. Pablo predicó un sermón impresionante al rey Agripas y este dijo: por poco me persuades, pero no se convirtió. Fíjese, Dios quiere que nosotros prediquemos buenos sermones, pero no nos equivoquemos. El que hace que la gente se convierta es el Señor, no el instrumento. Los predicadores tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que depender de Dios. Estamos a favor de todas esas cosas. Pero aún así nosotros debemos pensar siempre que el que hace la obra es Dios, el que cambia los corazones es Dios, el que convierte al pecador es Dios, no somos nosotros. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar nunca. Antes que el rey proclamara, ya la gente se había arrepentido, dice el verso 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua. Eso fue lo que hizo el rey. Pero el verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo el edicto de que los hombres se volvieran a Dios. Fíjese, la implicación del texto es que la conversión fue inmediata. Fue algo rápido. Y ese ha de ser el deseo de todo siervo de Dios y de todo cristiano. Pero sin embargo, Jonás no quería eso, hermanos. Jonás no quería eso. Jonás no estaba contento con eso. Él quería que los ninivitas no se arrepintieran y que fueran destruidos completamente. A veces nosotros los predicadores preparamos un sermón, un mensaje, y esperamos que sea un buen mensaje, nos sentimos bien y decimos: no, va a ser un mensaje bueno, y después nos damos cuenta que no fue así. Y en otras ocasiones preparamos también un mensaje, pero quizás no nos sentimos del todo así, como que es lo que debiéramos predicar, que es lo que no estamos conformes. Y sin embargo, uno ve que hay resultados. Y eso nos debe recordar algo. No somos nosotros, hermanos. Es Dios el que hace la obra. Tenemos que prepararnos. Y depender del Espíritu de Dios. Pero siempre recordando, Dios es el que hace la obra. Es Dios el que cambia los corazones. No somos nosotros. Es solo Dios. Y pudiéramos pensar cuando Spurgeon se convirtió. Este gran hombre de Dios, este siervo de Dios, este gran predicador. Hijo de un pastor y nieto de un pastor. Sin embargo, fue en aquella mañana, por circunstancias que se dieron a una
iglesia y se congregó allí. Y el pastor no pudo estar y predicar, pero un miembro de la iglesia fiel se paró y predicó. Quizás un hombre sin mucha preparación. Pero Dios hizo la diferencia. Ese día se convirtió Charles Spurgeon. Ese día Spurgeon creyó en el Evangelio. Tenemos que depender de Dios. Y ese fue un gran sermón para Spurgeon. Spurgeon, como dije, hijo de pastor y nieto también, debía tener ciertos conocimientos. Quizás de homilética. Pudo haber pensado, este hombre no sabe mucho de homilética, pero fue el mensaje que Dios usó para traerlo a Cristo. Tenemos que prepararnos, pero siempre tenemos que esperar en el Señor. Y como mismo dijera Spurgeon, cuando le preguntaron en una ocasión, y él decía, cada vez que yo voy camino al púlpito para predicar la palabra de Dios, solo tengo algo en mi mente. Creo en el poder del Espíritu Santo para transformar la vida de los hombres. Eso era lo que este hombre creía. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios, tenemos que ir también con esa mentalidad. Creo en el Espíritu Santo, que es el que puede cambiar al pecador, que es el que puede quitar el velo y hacer que los hombres crean. Los ninivitas, como vamos a ver, se volvieron a Dios. Pero a pesar del mensaje, a pesar del mensaje de Jonás, por lo escueto que fue, a pesar de todas esas cosas, ellos se volvieron a Dios porque Dios estaba obrando. Así que nuestro tercer punto es: la salvación es la obra soberana y sobrenatural de Dios, a pesar de los ninivitas. A pesar de los ninivitas, a pesar de la maldad de esta ciudad. Era un pueblo extremadamente violento. Incluso entre ellos mismos había muchos problemas sociales. Sus manos estaban manchadas de sangre. Era un problema que había ahí, en esta ciudad. Es decir, eso quiere decir que entre ellos mismos se mataban unos a otros. Su violencia era tal que no era solo para sus enemigos, no era solo para aquellos pueblos con los que ellos se enfrentaban y que conquistaban, sino entre ellos mismos, entre la misma ciudad, los habitantes de esa misma ciudad se hacían daño unos a otros. Así que había un gran problema en esta ciudad. Problema semejante a lo que nosotros también enfrentamos hoy en día, que vemos cuántos problemas en la ciudad, en esta ciudad. Todos los días usted dice, no, porque balearon a uno ahí en la esquina, o pasó en un carro y le entraron a tiro y uno no sabe cómo fue, había un problema antes, o a veces no es así, porque a alguien se le ocurrió y llega y mata 4, 5, 20, los que pueda matar. Bueno, esta ciudad era igual, había mucha violencia allí. Estos ninivitas eran idólatras y entre sus dioses se encontraban, por ejemplo, Asur, el principal de sus dioses, que era el padre de Anu. Anu tenía cola de águila y cabeza de pez, era conocido como el dios de las tinieblas. Y también se habla de Dagón, el dios pez. Ahora, no hay nada que pueda restringir el poder transformador de Dios. No importa que la ciudad sea idólatra, no importa que la ciudad sea corrupta, no importa que la ciudad sea violenta. Dios tiene el poder para cambiar al más vil de los pecadores. Dios lo puede hacer si esa es su voluntad. Así que nada puede restringir el poder de Dios. Ninguna maldad, ningún pecado, nada restringe a Dios. Dios siempre puede salvar. Aun cuando nosotros pensemos humanamente que no se puede hacer nada, que esa persona no puede cambiar, que no hay posibilidades para ella, Dios sí puede cambiarla. Así que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno.
después del mensaje de Jonás, dice que estos hombres creyeron a Dios, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, que los ninivitas creyeron. A pesar de su maldad, de su rapiña, la Biblia habla ahí de rapiña, eso es violencia contra ellos mismos, que sus manos estaban manchadas de sangre, a pesar de esa rapiña, de esa violencia entre ellos. Ellos creyeron en Dios, dice el texto, creyeron a Dios, es decir, creyeron la palabra de Dios y creyeron en el Dios que le había enviado esa palabra. Eso fue lo que ellos hicieron. Creyeron que Jehová es Dios sobre todas las naciones y que sus juicios y misericordia alcanzan todos los lugares del universo. Su conversión incluía el compromiso de servir a Jehová. Y como dice el verso 7 y 6, dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y después habla del edicto que hizo para que el pueblo todo se convirtiera a Dios, buscaran verdaderamente a Dios, dice fuertemente, clamen a Dios fuertemente. Ahora, todas estas cosas que hizo el pueblo y que el rey también se incluye, nos hablan del profundo dolor que realmente hubo en esa ciudad y que hubo en sus gobernantes. Se dice del rey se levantó de su silla. Quiere decir esto que el rey dio importancia a las palabras de Jonás. El rey dio la importancia requerida a las palabras que Jonás había dicho al levantarse de su silla. Dice, se despojó de su vestido real. Se cubrió de cilicio. Es decir, se puso una vestimenta que según los escritores dice que es difícil, que es pesado de llevar. Cambió sus vestidos de lujo por este tipo de vestimenta y se sentó sobre ceniza. En sentido de dolor, de tristeza, de arrepentimiento por el mal que ellos habían estado haciendo. El rey estuvo dispuesto a dejar de lado los símbolos de su majestad y autoridad imperial para sentarse en ceniza. Tiene que abandonar su trono. Para vestir cilicio tiene que quitarse la vestimenta real. Son gestos que muestran su humillación y reconocimiento de la soberanía de Dios. Eso es lo que está haciendo el rey. Y ante el juicio divino no valen las categorías ni distinciones sociales. El rey entiende esa realidad y abandona toda pretensión de dignidad y se confiesa pecador. Eso es lo que está diciendo ese rey al tomar esas acciones. Y como él dice después más abajo, a ver, él estaba claro, a ver si Dios tiene misericordia. Porque no es que estamos exigiéndole algo a Dios. Es a ver si Dios tiene misericordia y nos perdona. Dice que hizo proclamar un mandato, versos 7 y 8, de ayuno. El abstenerse de comida y el vestirse ropa incómoda eran maneras antiguas de mostrar la sinceridad de su cambio de corazón y de sus peticiones de clemencia. Así que con todo esto que hizo el rey y que hizo el pueblo, eso era lo que estaban pidiendo, misericordia. Tengan compasión, Dios, ten compasión de nosotros. Estamos arrepentidos de lo que hemos estado haciendo hasta aquí. Incluso en el texto se nos dice que aún los animales, las bestias, dice, si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso dijo el rey. Pero fíjese cómo habla de las bestias, de los animales. Y aquí habla de todo. Los estudiosos piensan que es de personas mayores hasta los más pequeños. Pero ellos también dicen que no se excluye la idea de las diferentes castas sociales. Y eso lo vemos en el texto porque habla de los reyes y de otras personas que estaban en autoridad.
hasta aquellos que no tenían ninguna autoridad, que eran del pueblo normal. Es decir, que toda la ciudad estaba en función de buscar verdaderamente a Dios, de clamar a Dios por compasión, de clamar a Dios por misericordia, y aún los animales. Fíjense, esto de los animales, los que quieren hacer leña, triza del libro de Jonás, apelan a esto para decir que esto es una invención, que esto es un cuento de hadas. ¿Cómo los animales ayunando? Bueno, eso fue lo que dijo el rey, que los animales no coman. No se refiere a todas las bestias, los animales que ellos tenían, de los que se alimentaban, de los que tomaban leche. Eso no se le va a dar comida. Para que los animales también clamen a Dios, según el sonido que cada animal emite, que clame de esa manera a Dios. Esa es la idea. Es decir, que el dolor, el arrepentimiento era algo general, es lo que están tratando de transmitir, y que aún los animales también pudieran de alguna manera implorar por ese arrepentimiento para que Dios tuviera misericordia. Dice Job 38:41, ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vengan sin comida? Es decir, que ahí se nos dice que las crías de los cuervos dice que claman a Dios. Cuando emiten ese sonido dice que están clamando a Dios. Dice también en Romanos que toda la creación gime la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esto quizás nosotros no podamos tener todo el entendimiento, pero es que la creación fue sujeta a padecimiento. Pero si la Biblia lo dice, es así, porque es palabra inspirada de Dios. Así que el clamor debe subir a Dios de todo ser viviente. Es la idea. Al parecer Dios escuchó también el clamor de los animales. Jonás 4:11, ahí cuando habla de que Él no voy a tener compasión de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda, y de muchos animales, dice también. Así que parece, por lo que dice el texto, que Dios también escuchó el clamor de los animales. ¿Se imaginan en una ciudad todos los animales emitiendo su sonido característico a la misma vez? Por el hambre. Yo no sé si usted conoce mucho de animales, yo no conozco mucho, pero he tenido alguna oportunidad de vivir en el campo. Y a los animales, cuando tú los dejas mucho tiempo sin comer, empiezan a emitir su mugido, según el animal que sea. Los puercos se ponen, que hacen una bulla terrible. Y las vacas también, cuando están, que tienen mucha hambre, también. Y llega a ser bien molesto. Estos animales, dice que también clamaban de esa manera a Dios. El rey dijo, conviértanse de su rapiña, es decir, de su violencia. El rey reconoce que sin un sincero arrepentimiento, su clamor no sería más que palabras vacías. Así que debía haber un verdadero arrepentimiento. La única esperanza de la liberación de la destrucción venidera se encuentra en un verdadero cambio de corazón y transformación de sus vivencias. Eso es lo que está diciendo el rey. Tiene que haber un verdadero cambio. Y producto de esta profecía de Jonás, Dios obrando ese cambio fue posible. Así que las expectativas del rey descansaban en el favor y la misericordia de Dios. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Eso nos dice que Él no descansaba en lo que estaban haciendo, sino en lo que Dios verdaderamente estaba haciendo. Debía haber un verdadero arrepentimiento, no algo exterior, sino de corazón, como dice en el libro de Joel, que rasgaran no su vestido, sino su corazón. Eso era lo que debía haber. Así que el rey sabe que Jehová no es un Dios que puede ser manipulado por las oraciones humanas. Él es Dios soberano y hace lo que le place. Hay que acercarse a Él implorando solamente misericordia. Así que es algo que nosotros estamos llamados a tener en cuenta. Dice Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Así es como hay que acercarse a Dios. El perdón de Dios es una posibilidad que depende de su soberana voluntad y de su gracia y misericordia. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios en los términos correctos. Nosotros no le podemos impedir a Dios, imponer a Dios. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios implorando misericordia. Que Él tenga misericordia. Y eso fue lo que hicieron los ninivitas. Creyeron a Dios y le imploraron que Él tuviera misericordia, a ver si quizás Dios tenga misericordia de nosotros, como dice el verso 9. Los ninivitas solo pueden esperar en esa misericordia de Dios para poder ser perdonados, para poder ser absueltos de su culpa, solo por medio de la misericordia de Dios. Y dice el verso 10. Voy a leer el 9 también. ¿Quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Por eso ellos estaban buscando de esta manera al Señor, a ver si Dios tenía misericordia. Y sigue diciendo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dice, vio Dios lo que hicieron. No fue lo externo lo que movió a Dios, sino el arrepentimiento genuino, el clamor sincero de un pueblo que sabía que este Dios era soberano y todopoderoso y que tenía toda la autoridad para destruirlos completamente. Eso fue lo que hizo que Dios los perdonara. Ahora, Dios detiene la manifestación de su ira, es lo que estamos viendo ahí. Dice, vio Dios lo que ellos hicieron y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, Dios se arrepintió del mal. Y cuando pensamos en el arrepentimiento de Dios, pueden venir muchas preguntas a nuestras mentes. Entonces, ¿Dios se equivoca? ¿Dios se equivoca? ¿Que se tuvo que arrepentir? Dios es como nosotros los seres humanos, que nos arrepentimos porque fallamos, porque pecamos. Dice que Dios se arrepintió. No dicen que Dios es perfecto. ¿Cómo entonces Dios se arrepiente? ¿Hay decretos entonces que Dios tiene que cambiar? ¿Habrá cosas que Dios tiene que cambiar porque se le fueron de la mano? Nuestra respuesta a esas preguntas y a cualquier otra es un rotundo no. No. Dios no se equivoca ni cambia sus decretos eternos. Dios es inmutable. No hay cambio en su naturaleza, en su esencia. No hay cambios. Entonces, ¿cómo podemos explicar el arrepentimiento en Dios? Ya que la Biblia dice en Números 23, 19, 20, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En el Antiguo Testamento aparece más de 30 veces la expresión Dios se arrepintió. Y tenemos que tener algunas cosas claras. Lo primero es que la Biblia usa un lenguaje antropomórfico para hablar de Dios. Es decir, para que nosotros entendamos, se le atribuyen a Dios características humanas, para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo. Sin embargo, esto no implica un cambio en la naturaleza esencial de Dios o en sus decretos soberanos, porque Él es inmutable. Así que cuando vemos que Dios se arrepintió, no implica ningún cambio en la naturaleza de Dios. Dios es inmutable. Más bien Dios obra de una forma justa para con los ninivitas que se han arrepentido y aparentemente cambia su proceder para con ellos. Pero ese aparente cambio en realidad es conforme a sus decretos eternos. Esto puede ser quizás profundo y un poquito enredado, pero es así, hermano. Dios no cambia. Jeremías 18, 7, 8 dice,
En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La Biblia de Estudio de la Reforma, hablando de esto, dice: este cambio en las acciones de Dios no implica un cambio de su voluntad soberana. El aparente cambio de parecer del Señor es totalmente compatible con la soberanía e inmutabilidad de Dios, ya que Él ordena tanto los medios como los fines de su voluntad soberana. Dios ordena los medios, pero también los resultados, hermanos. Y eso quizás nosotros no lo conocemos porque entra en su decreto eterno, pero es así. Ahora, no hay ningún cambio en la naturaleza de Dios. Dios es inmutable. Y es importante que sea así porque se imagina un Dios que está cambiando continuamente. Que hoy dice una cosa y mañana dice otra. No hay seguridad. No hay seguridad en ese Dios. Pero el Dios nuestro es un Dios que es inmutable. Ha dicho una cosa y eso lo va a cumplir. Y eso debe traer seguridad a nuestras vidas. Nosotros sabemos que si estamos en Cristo somos salvos. No hay ninguna condenación para nosotros. Pero esa seguridad está anclada a la inmutabilidad del Dios que nosotros creemos. Si no, entonces estaríamos ahí, bueno, a lo mejor. Déjenme decirle que hay mucha gente que dice tener fe en Dios, que vive de esa manera, que no saben dónde van a estar en la eternidad. Porque todo depende no de Dios, sino de lo que ellos hacen. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nuestra salvación depende de Dios. Si usted cree verdaderamente y usted se arrepiente de sus pecados, usted es salvo. Usted es un hijo de Dios y usted es heredero de la salvación. Dios actúa siempre de acuerdo a lo que es recto y su naturaleza perfecta es la norma suprema de la verdadera rectitud. Donde no hay un verdadero arrepentimiento, tampoco habrá perdón divino. Y eso es algo que debemos tener presente. Dios anuló la destrucción de Nínive por su gracia, Jonás 4:2. Si algo nos recuerda este verso es que Dios soberanamente extiende su gracia y misericordia hacia todos los que se arrepienten. Israel, aunque es la nación del pacto, no tiene el monopolio de la gracia. No lo tiene. Nínive no fue destruida por la gracia y la misericordia que Dios mostró al perdonarle. Por eso fue que Nínive no fue destruida. Si no, hubieran sido arrasados. Concluimos, el Dios soberano y sobrenatural es el autor de nuestra salvación. Jonás es el negativo, pero nosotros estamos delante de la foto real. Jesús es la imagen visible del Dios invisible y nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. Así que, por tanto, se nos llama a vivir en Cristo, a vivir para Cristo, a seguir a Cristo, no a seguir nuestros deseos, nuestras intenciones, sino a prestar oído a la voz de Dios, a lo que Él nos dice en su palabra, para ser semejantes a Él. Y a los que no son creyentes, se les llama a creer en el Evangelio. Porque si creen en el Evangelio, tienen vida. Pero si rehúsan creer en el Evangelio, dice, la ira de Dios está sobre ustedes. Como decía el pastor Ricardo en la clase. Para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, no es. Es una piedra que te destruye totalmente. Por eso les invitamos a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Padre, te alabamos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Porque tú eres el único que puede perdonar al más vil de los pecadores. Tú eres el único que puede dar vida, Señor. Y tú eres el único que puede hacer que nosotros vayamos en pos de ti. Te alabamos por lo que hiciste, Señor, en esta ciudad de Nínive. Y te pedimos que también en esta gran ciudad los hombres puedan voltearse a ti, pero puedan hacerlo porque nosotros, tu pueblo,
estamos predicando el Evangelio de la gracia. Estamos siendo fieles en anunciar, oh Dios, que en Cristo hay perdón y salvación. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad y ayúdanos, Señor, a hacer esta obra que tú has puesto en nuestras manos. No en las manos de los pastores o de los diáconos o de algunos cuantos hermanos, sino una tarea que tú mandas a toda tu iglesia a realizar. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado en esta tarea y te pedimos que tú nos ayudes para nosotros poner la mano en el arado y empezar, Señor, a realizar la obra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.